Y la semana pasada vimos cómo Dios le reveló a Moisés su nombre propio, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuál era? Algunos lo llaman el nombre impronunciable, son las vocales de Yud, He, Vav, He. Y en español lo hemos pronunciado como Jehová. Algunos dicen que es Yahweh, otros Yahvé, pero en el español se traduce como Jehová. Y lo interesante es que ni aún los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, les reveló su nombre Dios, sino que se presentó a ellos como El Shaddai, como Dios Todopoderoso. Pero no les reveló su nombre se lo reveló a Moisés. Y en su nombre, en el nombre de Jehová, les dijo que se presentaran ante Faraón. Entonces, vimos también cómo Dios escucha los gemidos de su pueblo. Por eso cuando estamos pasando por dificultades, hermanos, es bueno clamar a Dios, porque la palabra de Dios nos revela que Dios escucha los gemidos, los clamores de su pueblo, ¿verdad? Los israelitas estaban pasando por la prueba de la esclavitud, y nosotros tal vez no estemos pasando algo así, pero de todas maneras vienen los problemas, las pruebas de la vida, y nosotros podemos clamar a Dios y tengamos por seguro que Dios nos escucha. Dios reiteró su mandamiento a Moisés y Aarón que le dijeran a Faraón soltar su pueblo. Eso es muy significante porque no se presentaron a pedirle nada. Se presentaron bajo la autoridad de Dios de decirle, ¿sabes qué, Faraón? Dios dice que sueltes a su pueblo. Eso es tremendo. Es tremendo porque nos da perspicacia, nos da un poco más de profundez sobre cómo debemos nosotros tratar con el enemigo, con los demonios, con las potestades contra que venimos. No venimos a pedirles nada, venimos a ordenarles en el nombre de Jesús que salgan, ¿verdad? Que se vayan. Venimos a ordenarles las enfermedades que se salgan, venimos a ordenarles a los vicios que se salgan, venimos a ordenarle a la depresión que se vaya, que se salga, venimos a decirle a la perversión, a la inmoralidad que se salga, venimos a reprender a los demonios, ¿verdad? La palabra de Dios dice que el reino de Dios hace fuerza o el reino de Dios padece violencia y los valientes o los violentos lo arrebatan. Entonces aquí vemos como un principio espiritual de que cuando Dios da la autoridad, cuando Dios dice algo, no venimos a pedir nada, ¿verdad? Venimos a decir al enemigo que se tiene que salir, que tiene que soltar el pueblo de Dios. ¿Amén? Entonces cuando nosotros tratamos con malos espíritus, los reprendemos, les hablamos con autoridad y les ordenamos que se vayan. No venimos a rogarles, no venimos a negociar con ellos, venimos a decirles que se vayan en el nombre de Jesús. Entonces, Aarón y Moisés fueron con Faraón, el hombre más poderoso del mundo, que podía haberlos muerto en ese momento, y le dijeron bajo la autoridad, en el nombre de Jehová, dice que sueltes el pueblo de Dios. Es tremendo eso, es algo tremendo. Entonces, Moisés y Aarón no sabían que Dios estaba a punto de demostrar su gran poder. Nadie se imaginaba lo que Dios estaba a punto de hacer. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios en nuestras vidas, cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, no nos imaginamos lo que Dios puede hacer. No nos imaginamos la magnitud de su poder. No nos imaginamos la fortaleza del poder de Dios. Pero vamos a ver ahora los siguientes capítulos cómo Dios va a tratar con Egipto, cómo va a demostrar su poder y cómo va a obligar a Faraón a que suelte su pueblo. Hermanos, miren, Dios es muy misericordioso. Dios es muy paciente para con nosotros. Pero cuando Él decide llevar a cabo su juicio, no hay nada que lo va a detener. Por eso vivimos en tiempo de gracia. Dios está llamando a la gente que se arrepienta, ¿verdad? Si alguien me está escuchando y no le has entregado tu vida a Dios, te está llamando, tiene paciencia, tiene misericordia, recíbele. Si no has recibido a Jesús como tu Salvador, recíbele, dile que entre a tu corazón, dile que perdone tus pecados, dile que te haga una persona nueva, que nazcas de nuevo, ¿verdad? Pídele al Señor, clama a Él. Esa es la palabra de Dios mientras pueda ser hallado. Si te has apartado de Dios, regrésate a Él. Regrésate adelante antes que sea demasiado tarde, porque cuando Dios ya decide ejecutar su juicio,
no hay nada que lo pueda detener. ¿Quién le va a decir que no a Dios? ¿Quién le va a poner el alto a Dios? No hay nadie. Por eso es que es paciente Dios, es misericordioso, es gracioso, es lleno de gracia, y Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Y Dios le dio oportunidad a Faraón, pero Faraón endureció su corazón, y ahora Dios lo iba a endurecer más para demostrar su gran poder. Ok, vamos a empezar ahí en los primeros dos versículos, Génesis 7, de 1 al 2, amor. Fuerte, por favor. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces, en sus papeles, Dios derramó su poder sobre Moisés para que hablara con poder y autoridad. Fíjense lo que dijo a Dios, dice, te he constituido como Dios a Faraón. No de que Moisés era un Dios, nada de eso, sino que le dio autoridad y le dio poder a él y a Aarón para que hablaran con autoridad a Faraón. ¿Verdad? O sea, lo que Dios le dio a Moisés fue una unción, fue un poder muy singular, muy único. Por eso lo preparó por 40 años, ¿verdad? Porque a veces, si se mal usa el poder de Dios, puede causar daño a los demás, puede herir a la gente, ¿verdad? Entonces Moisés llegó de un hombre muy orgulloso. Después vamos a ver que dice que era el hombre más manso de la tierra. ¿Cómo llegó a ese punto? Dios lo quebrantó. Entonces, Dios nos quebranta, hermanos, para que podamos dar uso correcto de su poder. Cuando Dios nos encarga su poder para hacer su voluntad y no la nuestra. Entonces tenemos que entender que los dones de Dios, las capacitaciones, todo lo que Él nos da es para la voluntad de Dios, no es para nuestra propia ganancia, no es para nuestra fama, es para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces Dios hablaría a Moisés y él en turno hablaría a Aarón y Aarón hablaría a Faraón. Si escriben sus papeles, Dios derramó su poder sobre Moisés. Okay. Entonces, en la guerra espiritual, escuchen esto, este es un punto muy importante. En la guerra espiritual, no tan solo necesitamos autoridad, necesitamos el poder de Dios. ¿Ven? El enemigo no se va a ir, no se va a salir de nuestras vidas, al menos que no se manifieste el poder de Dios. Faraón no iba a dejar salir a Israel hasta que no se manifestara el poder de Dios. Entonces, el enemigo que nosotros luchamos, las huestes malignas de Satanás, es un enemigo testarudo y fuerte, es poderoso. Entonces, él no se va a ir simplemente con palabras. Él se va a ir cuando se ha manifestado el poder de Dios. ¿Verdad? Yo no sé exactamente qué sucede en el mundo espiritual cuando echamos fuera un demonio, cuando lo reprendemos. No sé si vienen ángeles y los ángeles son los que los echan para afuera, no estoy seguro. Sospecho que en la gran mayoría de los casos así es, pues no estoy seguro. Lo que sí sé es que cuando el enemigo se va, es porque primeramente tenemos la autoridad, pero también tenemos el poder de Dios para echar fuera al enemigo. Entonces, ¿qué le dio Dios a Moisés y a Aarón? Les dio autoridad, pero también les dio poder. La manifestación del poder de Dios. Pero tenemos que estar en bien con Dios para que Dios nos use y se manifieste en nosotros. Entonces, nuestro enemigo, como ya les dije, no se va a ir así nomás. A veces toma mucha oración, a veces toma ayuno, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que hay cierto género de espíritus
que no se van sino con una combinación de ayuno y de oración. Pero el punto es este. El punto es que estamos en una guerra. En el tiempo de Moisés se manifestó en el mundo natural, pero nosotros en estos días, en estos tiempos, es una manifestación en el mundo espiritual. Porque Pablo escribió, dijo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, ahora Dios nos ha dado autoridad y poder en el mundo espiritual para echar fuera al enemigo, para que el enemigo suelte a la gente, ¿verdad? De las cadenas del pecado, que suelte a la gente de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Por la autoridad y el poder de Dios. Entonces hay autoridad, pero también hay poder. Los policías no pueden hacer su trabajo con la pura autoridad, ¿verdad? Los legisladores pueden pasar leyes y les dan autoridad, pero también ¿qué les dan? Les dan entrenamiento, les dan una, ¿cómo se le llama? Los badges, ¿cómo se llama en español? La placa. Les da una placa, les da armas, les da pistolas, los entrena a usar otro tipo de cosas para que puedan reforzar esa autoridad. Entonces los policías tienen autoridad y tienen poder, ¿verdad? Tienen la manera de reforzar las leyes. Entonces, a nosotros Dios nos ha dado autoridad, pero dice allí en Efesios 6 que también nos ha dado armas. Tenemos armas para reforzar la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Entonces se requiere autoridad y se requiere poder. Amén. Ok, 3-4 minutos, por favor. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, a mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Okay, entonces, decían sus papeles. Faraón había ya endurecido su corazón en contra de Dios, porque yo ya le había dicho antes lo que tenía que hacer. Pero como no quiso, ahora Dios sería el que endurecerá su corazón para demostrar su poder. Entonces llega el momento, hermanos, que la gente que se rebela en contra de Dios, Dios les da oportunidad. Pero si rechazan a Dios, muchas veces Dios usa ese endurecimiento para demostrar su poder, ¿verdad? En los malvados. Usa a los malvados, a los que le rechazan, para demostrar su poder glorioso. Que nunca nos encontremos nosotros en una situación donde endurezcamos nuestro corazón, es muy peligroso. Siempre debemos de mantener nuestros corazones tiernos ante el Señor, hermanos. Si cometemos errores, si pecamos, en vez de correr de Dios, debemos correr hacia Él. Así como David, que pecó, pero se arrepintió y mantuvo su corazón blando delante de Dios. Es lo que debemos hacer. Nunca debemos endurecer nuestro corazón, porque entramos en un terreno muy peligroso. Porque nadie nos garantiza la vida. Nadie nos garantiza que vamos a amanecer mañana. Por eso debemos de mantener nuestro corazón tierno y blando ante la presencia de Dios. Entonces, había llegado el tiempo en que la tierra de Egipto supiera quién era el verdadero Dios. Porque dice, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces dice, y Faraón no irá, ya sabía el Señor, y la gente se iba a dar cuenta quién era el verdadero Dios. Los egipcios tenían un montón de dioses, montones de dioses. Entonces, Dios, es muy interesante esto, Dios llamó a Israel su ejército. Qué interesante, ¿verdad? Era una bola de esclavos, pero lo llamó su ejército. ¿Por qué? Porque Dios lo había designado por tribus y los iba a organizar como un ejército. Después, cuando leamos, cuando iba Israel en ejército, se van a dar cuenta que salían por tribus.
Dios lo organizó como un ejército. Entonces, nosotros, los creyentes en Jesús, en Yeshua, somos el ejército de Dios. La Biblia nos llama que somos soldados, ¿verdad? Somos un ejército, el ejército de Dios. Israel era una representación de lo que la iglesia iba a llegar a ser en el mundo sobrenatural. Israel en el mundo natural, la iglesia en el mundo sobrenatural. Por eso somos soldados del Señor y tenemos armamento para llevar a cabo la batalla. También llamó a Israel como su pueblo, pues lo había escogido para llevar a cabo su plan redentor. Después, con el tiempo, iban a ser Jesús, iba a ser Yeshua, iba a ser el Salvador del mundo. Entonces, los juicios que Dios iba a soltar sobre Egipto también caerían, escuchen eso, iban a caer sobre los dioses falsos de Egipto. Dios hizo dos cosas. Una, le demostró a Egipto que él era el Dios verdadero, pero dos, trajo juicio a los dioses falsos. ¿Por qué? Porque los dioses falsos, el enemigo Satanás, causan mucho daño. ¿Qué hacen? Le vendan los ojos a las personas, los ciegan para que no conozcan al verdadero Dios, y mucha gente se ha ido al infierno a causa del trabajo del enemigo. Pero Dios iba a demostrar que Él era más fuerte que ellos. Les iba a demostrar a los egipcios que Él era el verdadero Dios. Acuérdense de eso, miren, todo es para la gloria de Dios. Al leer la palabra de Dios, la Biblia, nos vamos a dar cuenta de un tema recurrente a través de toda la Biblia, que todo es para la gloria de Dios. Dios levantaba hombres y mujeres, y lo sigue haciendo hoy, a las personas menos indicadas. ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? La historia de Gedeón. Levantó a un hombre, uno de los menos indicados, y lo usó para traer libertad a Israel. Entonces, el tema recurrente en la Biblia es de que la gloria no es de los hombres, sino que es de Dios. Por eso es que, ¿cómo puedo decir esto? Hay mucha gente que Dios no puede usar, porque no se humillan ante Él, porque quieren la gloria para ellos mismos, porque no han comprendido de que ya no somos dueños de nosotros mismos, sino que ahora le pertenecemos al Señor, y nuestra meta en nuestra vida es de traerle gloria a Dios. Amén. Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo más pronto que comprendamos eso, ¿sabes qué? No se trata de mí, yo no estoy aquí para traerme gloria a mí mismo, más vamos a poder ser usados por el Señor. Amén. Porque el que busca su propia gloria, Dios le dice, no, yo no comparto mi gloria con nadie, la gloria me la deben dar a mí. Amén. Jackie 5 al 7. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83, cuando hablaron a Faraón. Entonces, al final de cuentas, Dios no iba a dejar ninguna duda en las mentes de los egipcios que había sido Él que sacó a Israel de Egipto. No iba a dejar ninguna duda. ¿Amén? En la tribulación, si ustedes leen el libro del Apocalipsis y leen ese periodo final de los 7 años, se van a dar cuenta que al principio, cuando empiecen plagas que van a pegar sobre la tierra, la gente va a estar enojada, van a echar la culpa a eso y lo otro, pero ya para el final de los juicios de Dios, no va a haber duda en las mentes de las personas que es Dios el que está trayendo juicio a la tierra. ¿Eh? Porque Dios es el juez justo. Y Dios nos va a llamar a cuentas a todos individualmente
sobre lo que hicimos con nuestras vidas. ¿Ven? Entonces, cuando Dios demuestra su poder asombroso, no deja ninguna duda de que fue Dios. ¿Se acuerdan el llamamiento de Moisés? Era imposible. Pero para cuando ya sucedió, no quedó duda en las mentes de nadie de que había sido el Dios de Israel el que había llevado a cabo esa obra. Y eso aquí iba a pasar con los egipcios. No iba a haber ninguna duda en sus mentes de que Dios sacó a Israel de Egipto. Entonces, la manifestación del poder de Dios no puede ser atribuido a nadie más. No se puede. Y Moisés y Aarón, hay otra cosa aquí, ya eran viejitos, ¿verdad? Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 84, ¿verdad? ¿Por qué no mandó unos jóvenes fuertes así, con una presencia muy fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué no mandó unos jóvenes guerreros? Porque Dios usa a las personas menos indicadas para traer por eso, ¿no? ¿Verdad? Mandó a 2 viejitos. Imagínense ahora unos viejitos de 80 y 84 años, ¿verdad? Viviendo con Faraón. Faraón dice el Señor que deje así. No mucha gente les va a hacer caso, ¿verdad? Pero el punto es este. El punto es de que Dios iba a demostrar su poder asombroso. Daniel 7, el 7. Fuerte, mi amor. Sí, claro. 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. ¿Pueden imaginarse eso? Que tengan una vara en su mano, un palo, y lo tiren al piso y se convierte en una culebra. No me puedo imaginar eso. A mí me daría terror porque no me gustan las serpientes, las culebras. Pero imagínense eso. Entonces, escriban sus papeles. Siguiendo las órdenes de Dios, Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, y Aarón echó su vara y se convirtió en culebra. Entonces es muy importante esto. Hay un punto muy importante. Para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, debemos vivir en obediencia a Él. No podemos andar haciendo lo que queremos. Si de veras queremos que Dios nos use, si de veras queremos ser usados por Él, tenemos que vivir en obediencia a Él. No podemos vivir dobles vidas, no podemos vivir en pecado, no podemos vivir en hipocresía. Tenemos que vivir en obediencia a Dios para que Él nos pueda usar. ¿Verdad? Una de las cosas más difíciles, y yo lo reconozco como humano, es cederle el control a Dios. ¿Verdad? Porque todos hay cosas que queremos hacer, hay cosas que nos gustan, hay cosas que a metas que tenemos y cosas que queremos hacer, pero tenemos que rendir todo eso a la voluntad de Dios para que Dios nos use. Moisés y Aarón obedecieron a Dios, hicieron lo que les dijo, ¿y qué pasó? No, sucedió. Le dijo, a veces las órdenes de Dios son muy sencillas, pero no las queremos hacer. Y nomás le dijo a Aarón, echa tu vara sobre el suelo o el piso, y lo hizo Aarón, y se convirtió en culebra, una manifestación sobrenatural. Aquí empiezan las manifestaciones sobrenaturales en la presencia de Faraón. A.M. 11 al 13. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales envolvieron
Entonces, escriben en su papel, los hechiceros de Faraón hicieron lo mismo que había hecho Dios por medio de Aarón, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Nos dice, y hermanos, debemos comprender una cosa, el enemigo también tiene poder y hace milagros y señales falsas. Por eso tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Miren, ¿cómo les puedo explicar eso? Yo he escuchado a personas que dicen, cuando les hablan de brujería y eso, hechicería, dicen, yo no creo esas cosas. Hermanos, créanlas. Créanlas que hay brujos, que hay brujas que constantemente están haciendo hechizos, están haciendo maleficios, están lanzando maldiciones en contra del pueblo de Dios. ¿No me creen? Miren cómo está la iglesia. La iglesia está dormida, ¿verdad? Son esas personas que dicen que no creen, son las personas que están más dormidas que nada. Es una guerra constante, el enemigo no descansa. El enemigo constantemente está aventando enfermedades, está lanzando temor, está lanzando perversidades, está lanzando hechicerías para detener el progreso espiritual de la iglesia. Por eso está la iglesia como está, ¿verdad? Porque hay personas que ni siquiera creen en lo sobrenatural. Pero ¿qué nos dice esto? Que aunque limitado, el enemigo también tiene poder. Y es más, les voy a decir una cosa, mucha gente lo creerá o no lo creerá. Hay ministros, hay pastores que han ido a consultar ocultistas para que su iglesia crezca, créanlo o no. Pero ¿qué pasa con este tipo de iglesias? Y no creo que son iglesias pequeñas, son iglesias grandes, pero ¿qué está pasando? En esas iglesias no se está manifestando el poder de Dios, se están manifestando milagros falsos. No se está manifestando el Espíritu Santo, se está manifestando el espíritu del enemigo, ¿verdad? Aarón echó la vara por el poder de Dios, se convirtió en culebra. Los hechiceros hicieron lo mismo, pero usando el poder de las tinieblas. Hermanos, tenemos que tener discernimiento. Es uno de los dones del Espíritu Santo, es el discernimiento de espíritus. Y tenemos que orarle al Señor que nos dé discernimiento, no dejarnos llevar por cualquier doctrina, o porque predica bonito, porque esto y lo otro, porque la iglesia está muy grande, porque el pastor maneja los carros mejores. Eso necesariamente dice que están ungidos. No, tenemos que pedir al Señor discernimiento. Señor, estás operando aquí, ¿qué está pasando? ¿Es tu poder? ¿Es genuino? ¿Qué está sucediendo? ¿Verdad? Discernimiento de espíritus, porque el enemigo también tiene poder. Debemos todos los días, hermanos, debemos de pedir perdón por nuestros pecados, perdonar a los que han pecado en contra de nosotros y vestirnos de toda la armadura de Dios todos los días, orar en contra de las emboscadas satánicas que lanzan contra nosotros, las venganzas, ¿cómo se llama? Los contragolpes que el enemigo lanza en contra de nosotros. Tenemos que orar en contra de ellos, ¿verdad? De repente se vuelven los familiares en contra de nosotros, vas a la tienda, se vuelve la persona en contra de ti, algo te pasa, porque el espíritu de venganza y represalia está viniendo en contra de ti. Tenemos que pelear, tenemos que orar y pelear en contra de las fuerzas malignas, porque el enemigo también tiene poder. Limitado, no más que Dios, pero como estamos viendo aquí, el enemigo también tiene poder. Tenemos que echar fuera ese espíritu de incredulidad, ¿verdad? Porque innecesariamente muchos cristianos están recibiendo golpes y no están repelando, no están peleando. Digo innecesariamente porque si peleáramos como debemos, tuviéramos más victoria en el Señor. Entonces vemos pues que el poder de Dios es más grande. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La culebra de Aarón se comió a las demás culebras. Pero escuchen esto, el palo de Aarón, la vara de Aarón, se comió las otras varas. ¿Cómo funciona eso? Después de que Aarón tomó su vara, estaba como 6 veces más densa, ¿verdad? Porque se había comido las otras varas. El mundo espiritual. Entonces, ¿qué pasó aquí?
Como Dios lo había previsto, Faraón no hizo caso de soltar a Israel, aunque vio que las culebras de los hechiceros fueron devoradas por la vara de Aarón, la culebra de Aarón. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? El poder verdadero de Dios es el que queremos. El enemigo tiene poder, pero es poder falso. Tenemos que tener discernimiento. Pero el poder de Dios es más grande que el poder del enemigo. La Biblia dice que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Ven? Entonces por eso no debemos de vivir en temor, pero sí tenemos que aprender a luchar, a pelear en el Espíritu, porque la batalla no es natural, la batalla es sobrenatural. Tenemos que orar, ayunar, tenemos que pedir, tenemos que pelear. Ok, Amor 14:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Entonces, Faraón acostumbraba ir al río Nilo por la mañana. El río Nilo es un río muy bonito, muy poderoso, muy grande, ¿verdad? Y los egipcios adoraban al río Nilo, había un dios del río Nilo. Y muchas veces se levantaban temprano, iban y veneraban al río, lo adoraban como a Dios. Entonces, escriban sus papeles. Dios los envió a darle el mensaje a Faraón, a Aarón y a Moisés desde la ribera del río Nilo. Digo, cuando vaya Faraón en el río, párense a la orilla del río y hablen a él. Y una vez más, le transmitieron el mensaje de Dios de soltar a Israel. Muy temprano los mandó. Y la 17 al 19. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y herirá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara, extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Entonces, Moisés y Aarón hablaron a Faraón en el nombre de Jehová. Acuérdense de esto, hermanos. Escriben sus papeles. Cuando vengamos en contra del enemigo, no podemos venir en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Dios. ¿Verdad? Ahora tenemos revelado el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua. Pero Aarón y Moisés se presentaron en la autoridad del nombre de Jehová. Cuando nosotros luchamos contra el enemigo, nos presentamos en la autoridad del nombre de Jesús. Tengan mucho cuidado si algún día se presenta una situación donde tienen que echar fuera un mal espíritu y andar reprendiendo en su propio nombre, porque el enemigo se les vuelve y los derrota, créanme. Tenemos que decir en el nombre de Jesús. En el nombre quiere decir en la autoridad, bajo la autoridad de ese nombre, ¿verdad? Bajo la autoridad del nombre de Jesús yo te reprendo. Es lo que quiere decir cuando decimos en el nombre de Jesús. Estamos diciendo que en la autoridad y el poder de ese nombre lo echó fuera. Y es lo que hicieron. Entonces, Dios estaba a punto de demostrar su poder y traer juicio
sobre el falso Dios. Había un Dios, se llamaba Happy. Pero no iba a estar muy happy después de que pasara eso. Pero se llamaba Happy, se escribe H-A-P-I. Este falso Dios era el Dios sobre el río Nilo, sobre el río de Egipto, y lo llamaban el portador de agua. Entonces a este Dios los egipcios le atribuían la bendición del río Nilo, todo lo que era el río Nilo. ¿Qué les daba el río Nilo? Les daba agua de tomar, de beber, les daba agua para que lavaran sus ropas, para que se bañaran, les daba agua para que les dieran de beber a sus animales, para que regaran sus campos. Todos los beneficios de tener agua se lo atribuían a este Dios Happy o Happy. Entonces, ¿qué hizo Dios? No. En esos momentos, les voy a demostrar quién es el verdadero Dios. Entonces, los egipcios veneraban a todo tipo de dioses. En este caso, Dios mandó 10 plagas a Egipto. Entonces, el número 10 significa, cuando se trata de juicios, significa algo pleno, algo completo. Las 10 plagas representan que el juicio sobre Egipto y sus dioses iba a ser pleno, iba a ser completo. Es lo que significa. Entonces, al convertir las aguas de Egipto en sangre, Dios les estaba demostrando que no era Happy, sino Dios, el que proveía agua a los egipcios. ¿Saben? ¿Saben qué? Ustedes están adorando al Dios equivocado. Ahorita yo les voy a demostrar que este Happy no les ha dado nada. ¿Verdad? Porque ¿qué hace el enemigo? ¿Qué hizo Satanás? Satanás quiso reemplazar a Dios. Él quiso que lo adoraran a él como a Dios. Entonces, él es, ¿cómo se llama? Cuando tomas el lugar de otra persona, él es un usurpador, un suplantador. ¿Y qué pasa con estos dioses? Que usurpan o suplantan al Dios verdadero, diciendo, ¿sabes qué? Yo soy el que te doy estas bendiciones. Pero Dios estaba a punto de traer juicio sobre este Dios falso y le iba a demostrar a Egipto que es él el que les dio la bendición de este glorioso río que se llama el río Nilo. ¿Quién sigue? De aquí 2021. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová los mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces, así como les había ordenado Jehová, Aarón hirió las aguas del río Nilo y estas se convirtieron en sangre. Imagínense ese escenario. Un gran cuerpo de agua y de repente se convierte rojo en sangre. Yo creo que es sangre literal, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Todos los peces murieron y el río se llenó de un muy mal olor, ¿verdad? De por sí el pez o el pescado cuando lo sacas no huele muy bonito, ¿verdad? Ahora imagínate cuando está echado a perder millones de peces, de pescados. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Escriban sus papeles. Habían comenzado las plagas sobre toda la tierra de Egipto. Se convirtió en sangre y parece que no nomás el río, sino que el agua que tenían en sus contenedores, en sus casas, se convirtió en sangre. ¿Cómo pasa eso? El poder sobrenatural de Dios. Daniel, 21. 21. No, 22. Sí, 21. Perdón. El 22. Y los
hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió al río. Imagínense 7 días. La plaga duró 7 días y no hay duda que han de haber muerto muchas personas. Porque lo más que un cuerpo puede ir sin agua son como 3 o 4 días por ahí. Y esta plaga duró 7 días, que también es muy significativo. Dios trajo juicio a este Dios por 7 días. Entonces, ¿qué pasó? Los hechiceros pudieron duplicar el convertir el agua en sangre y Faraón no hizo caso. Entonces, una vez más se demostró el poder del enemigo, pero muy limitadamente. Entonces, ¿qué nos papeles? Los juicios de Dios son progresivos. Sin arrepentimiento, si no se arrepiente la persona, crecen en magnitud y severidad. Entonces, primero le mandó, convirtió la gran serpiente, no quiso. ¿Ok? Ahora se convirtieron las aguas en sangre. Hicieron lo mismo los hechiceros, Faraón no quiso. Entonces, ¿qué va a pasar? Las plagas se van a hacer peor y peor y peor, hasta que van a llegar a la 10ª plaga, que fue las peores de todas. ¿Verdad? Por eso debemos orar por esta nación, debemos orar por el mundo, que se arrepientan, se convierten a Cristo, porque no sé si se han dado cuenta que están pasando muchas cosas en todo el mundo. Están habiendo inundaciones, están saliendo tornados en lugares donde nunca había habido tornados. Entonces los juicios, estamos en los tiempos que llama la Biblia a los dolores de parto. No estamos en la tribulación todavía, pero Jesús dijo que iban a ser los dolores de parto. ¿Qué pasa con los dolores de parto cuando una mujer va a tener un bebé? ¿Verdad? Cuando empiezan los dolores no tiene el bebé rápido, ¿verdad? Luego, sino que los dolores van incrementando en intensidad y también van aumentando en, ¿cómo se diría? Tiempo. Sí, el tiempo, pero ¿qué tal estoy buscando aquí? Bueno, empiezan a suceder con más frecuencia. Entonces el dolor se hace más fuerte y más frecuente, hasta que llegue el tiempo en que nace el bebé. Ya para cuando nace el bebé, las madres pueden testificar que los dolores ya están súper fuertes, ¿verdad? Y que vienen con mucha más frecuencia, más rápido. Entonces, esto es lo que pasa acá, que Dios le está dando chance a Faraón. No quiso. Llegó la primera plaga, ok. La segunda plaga va a ser más severa. La tercera plaga va a ser más severa. Hasta que llega la plenitud del juicio. Entonces, debemos humillarnos a Dios en cuanto Él nos llama la atención, ¿verdad? Debemos de orar por nuestros seres queridos que no conocen a Dios, porque los tiempos se están acabando, hermanos. Estamos viendo tantas cosas que están sucediendo, ¿verdad? Todo lo que está pasando, pero estos son principios de dolores. Pero conforme pasa el tiempo, se van a empeorar y empeorar. Y tarde que temprano el Señor nos va a sacar de esta tierra, porque viene un juicio que dice la Biblia que no se había visto antes ni se verá después. ¿Verdad? Vienen los juicios de Dios, las plagas que van a pegar a esta tierra. Entonces, pongámonos en bien con Dios, crezcamos con Él todos los días en oración, en la lectura de la palabra de Dios, acerquémonos más a Dios, porque realmente los días son peligrosos. Pero así como Moisés, Dios nos ha dado autoridad y poder para vencer al enemigo.
Vistámonos de la armadura de Dios todos los días, hermanos, y llevemos a cabo la lucha. Reprendamos al enemigo, las cosas que vienen contra nosotros, reprendámoslas. Dejemos de andar en cosas que realmente no tienen valor eterno. Y tomemos muy en serio nuestro caminar con Dios, porque Él viene pronto por su iglesia. ¿Eh? Y así como Dios hizo maravillas a favor de Moisés, a favor del pueblo de Israel, Dios también va a hacer maravillas a favor de nosotros. Amén. Va a demostrar su glorioso poder, y el egipcio que está en tu vida, ese hombre fuerte testarudo que no se quiere ir, se va a ir. Dios lo va a derrotar, ¿verdad? Con la demostración asombrosa de su poder. Vamos a orar. Pues Padre, gracias te damos por esta hermosa noche. Gracias por el tiempo que nos concedes estar juntos. Señor, te pido que nos ayudes a echar mano de tus recursos, que nos des discernimiento para saber cuando algo viene de ti y cuando algo no es de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y Señor, bendigo a todos los que nos escuchan. Bendigo, Padre Celestial, a sus familias, sus trabajos, sus negocios, y te pido que tengan una gloriosa semana. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, contigo todo. Amén. Dios les bendiga. Shalom. Pasen muy buenas noches.